Durante años confié en mi esposa sin dudarlo ni un segundo. Pero una noche cualquiera, después de pedirle a mi socio de negocios que me llevara a casa, descubrí una verdad tan devastadora que sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Era un martes por la noche lluvioso y mi coche se negó obstinadamente a arrancar justo cuando terminaba una reunión estratégica nocturna tardía en la oficina. Mi socio Mark se ofreció a llevarme a casa. Cuando me senté en el asiento del copiloto de su lujoso SUV, un tenue aroma floral captó mi atención. Era inconfundible. El mismo perfume que le había regalado a mi esposa Sara como obsequio de aniversario apenas un mes antes. Al principio intenté descartar el pensamiento como una simple coincidencia. Pero entonces mis ojos captaron algo que brillaba entre los pliegues del asiento de cuero, un pequeño arete plateado. Mi estómago se contrajo. Era idéntico al par que Sara me había dicho que había perdido en el gimnasio 2 semanas antes. No dije nada mientras Mark charlaba casualmente sobre la próxima fusión. Me quedé allí en silencio, mis pensamientos acelerándose a través de cada noche tardía de club de lectura y cada turno extra de trabajo que Sara había mencionado recientemente. Cuando Mark apartó la mirada, discretamente metí el arete en mi bolsillo y miré a través del parabrisas las rayas de las luces de la calle en la lluvia. En ese momento se hizo dolorosamente claro que el hombre a mi lado no era solo mi socio de negocios. Era la persona que estaba ayudando a mi esposa a desmantelar nuestro matrimonio de 12 años. La traición se retorcía dentro de mí como una hoja fría. Aún así, sabía que una reacción impulsiva solo les daría tiempo para borrar las pruebas. Durante años había creído que la fortaleza de mi vida hogareña era la base de mi éxito. Sara siempre había parecido mi mayor apoyo. Mientras yo trabajaba 18 horas al día construyendo nuestra empresa, ella había sido quien me animó a traer a Mark como socio, insistiendo en que sus ideas nos ayudarían a crecer. Ahora la verdad era obvia. Su recomendación no había sido intuición empresarial. Era una forma de mantener cerca a su amante mientras financiaban su vida secreta con el dinero que yo había ganado. Una oleada de náuseas me golpeó mientras los recuerdos se reproducían. Innumerables escenas que los tres compartimos. Las risas alrededor de botellas de vino caras. La forma en que Mark me daba palmadas en el hombro y me llamaba su hermano. Esto no era simplemente un affair. Era una toma hostil de toda mi vida y lo más probable es que estuvieran esperando que se cerrara la fusión antes de sacarme de la empresa y desaparecer, juntos con mi participación accionaria y mi dignidad. Cuando Mark finalmente me dejó en casa, observé cómo las luces traseras de su auto se desvanecían en la lluvia con una extraña claridad que solo la devastación total puede traer. Entré en la casa y encontré a Sara sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono con la misma sonrisa suave que siempre llevaba. Me preguntó cómo había ido la reunión. Por primera vez en nuestra relación, la miré y vi a una extraña. Le dije que la reunión había sido productiva y que Mark había sido extremadamente útil. Estudié su rostro en busca del más mínimo indicio de culpa, pero era impecable. Simplemente me besó la mejilla y me dijo que trabajaba demasiado. Fui directamente a mi estudio. Cerré la puerta con llave y llamé a un investigador privado que había conocido durante un litigio anterior. Le dije que el costo era irrelevante. Quería cada mensaje, cada registro de ubicación, cada rastro de la vida que habían estado ocultando. No estaba planeando solo un divorcio. Pretendía dejarlo sin nada cuando todo esto terminara. El resto de la noche lo pasé revisando los estatutos de nuestra empresa, buscando la cláusula de moralidad que yo había insistido en incluir cuando redactamos por primera vez el acuerdo de sociedad. Era un texto legal estándar. Cualquier socio cuyo comportamiento causara daño reputacional o inestabilidad interna podía ser expulsado a una valoración drásticamente reducida. Si podía probar que Mark estaba involucrado con mi esposa mientras abusaba de los recursos de la empresa para sostener sus encuentros, podía despojarlo completamente de sus acciones y proteger a la firma de su codicia. Sara creía que estaba jugando un juego romántico. Yo me estaba preparando para una lucha por la supervivencia. Me senté solo en la oscuridad, el arete plateado frío en mi palma, trazando la estrategia que convertiría su vida soñada en un desastre legal. 3 días después, el investigador entregó su informe. Y el nivel de detalle me heló la sangre. Los registros de GPS mostraron que el SUV de Mark no solo se había detenido en el gimnasio. Cada martes por la tarde durante los últimos 6 meses había estado estacionado frente a un hotel boutique en el centro de la ciudad. Sara había afirmado que esas tardes las dedicaba a clases avanzadas de pilates. Aún peor fueron las fotografías de ambos visitando una joyería donde Mark compró un collar de diamantes idéntico al que Sara después me dijo que había heredado de la herencia de su abuela. A medida que leía más, la verdad se volvía más fea. Mark no solo me estaba robando mi esposa.
Estaba cargando sus estancias en el hotel y cenas a la cuenta de gastos de la empresa, etiquetándolas como entretenimiento para clientes e investigación de mercado. Curiosamente, el SOC dio paso a un enfoque calmado y calculado. En lugar de confrontarlos inmediatamente, invité a Mark a una cena privada en mi casa. Dije que debíamos revisar los detalles finales de la fusión antes de la reunión de la junta del viernes. Lo que realmente quería era verlos sentados frente a mí en el hogar que planeaban robar, verlos mentir una última vez antes de que todo se derrumbara bajo ellos. La cena fue una actuación digna de un premio. Sarah interpretó a la esposa devota a la perfección y Mark actuó como el socio leal en quien había confiado durante años. Intercambiaban miradas rápidas cuando pensaban que no estaba prestando atención, un lenguaje secreto que de repente podía entender con dolorosa claridad. Sarah sirvió una comida que yo había pagado mientras llevaba el collar que Mark había comprado con el dinero de mi empresa. Luego levantó una copa brindando por nuestro futuro compartido. Me senté en silencio con un vaso de agua, mientras hablaban de cómo la fusión transformaría nuestras vidas. Tenían razón en eso, aunque no de la manera que imaginaban. Mark se recostó en su silla, diciéndome cuánto significaba para nuestra hermandad mientras su amante estaba sentada justo enfrente. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Ellos disfrutaban del engaño, de la emoción de creer que habían superado al hombre que les había dado todo. El asco me recorrió, pero mantuve la voz firme y la sonrisa controlada, fingiendo ser el tonto hasta el último momento. Después de la cena, le pedí a Mark que me acompañara al estudio para revisar la documentación de la fusión. En lugar del contrato, coloqué un sobremanila frente a él. Dentro estaban las fotografías del investigador y una auditoría detallada de los gastos corporativos que había abusado. El silencio que siguió se sintió asfixiante. Su rostro pasó de una sonrisa confiada a un pánico pálido. Cuando la realidad se asentó, su mala conducta ahora era evidencia documentada. Comenzó a tartamudear explicaciones, insistiendo en que no era lo que parecía. Levanté la mano y señalé hacia la puerta. Sarah estaba allí, congelada de horror al darse cuenta de que el juego había terminado. Calmadamente les dije que la reunión de la junta del viernes no sería para aprobar una fusión. Sería una sesión de emergencia para invocar la cláusula de moralidad y remover a Mark de la empresa, sin compensación por actuar de mala fe. Vi cómo las dos personas en las que más había confiado finalmente comprendían que su plan perfecto se estaba convirtiendo en una catástrofe pública y extremadamente costosa. Sarah corrió hacia mí, con lágrimas ya formándose, suplicando que Mark la había manipulado. No le permití tocarme. En cambio, puse el arete plateado sobre el escritorio, el que había encontrado en su coche. Les informé que la casa estaba únicamente en mi nombre y que la empresa ahora estaba completamente bajo mi control. Tenían 30 minutos para empacar una maleta y marcharse juntos antes de que llegara la policía a levantar un acta por malversación corporativa. El shock en sus rostros fue inolvidable. Habían pasado meses planeando mi caída, olvidando que yo era quien había construido el sistema que intentaban explotar. Mientras ellos subían apresuradamente las escaleras recogiendo sus pertenencias, me senté en mi escritorio preparando la reunión de la junta. El hermano y el alma gemela que creía tener no eran más que deudas que finalmente estaba listo para darle baja. La reunión de la junta del viernes por la mañana destruyó lo que quedaba de la reputación de Mark. Desde la cabecera de la mesa de conferencias vi cómo los directores revisaban las pruebas de sus gastos fraudulentos y violaciones éticas. Mientras tanto, Sarah había pasado las anteriores 48 horas llamando desde números bloqueados. Sus mensajes pasaban de disculpas histéricas a súplicas desesperadas por una separación tranquila que no la dejara sin un centavo. Pero mi equipo legal ya había comenzado a presentar una demanda civil para recuperar los fondos matrimoniales que ella había desviado secretamente a cuentas ocultas. Los directores, muchos de los cuales me habían mentorizado durante años, estaban horrorizados por la traición de Mark. La votación fue unánime. Sus derechos de voto fueron revocados y se activó la cláusula de compra forzosa valor más bajo permitido. Llegó 10 minutos tarde, luciendo exhausto y desaliñado, solo para enterarse de que su acceso de seguridad había sido revocado y una caja con sus pertenencias lo esperaba en el vestíbulo. Ni siquiera levanté la vista mientras la seguridad lo escoltaba fuera del edificio que alguna vez lo había recibido como familia. Pero el golpe final vino de la información que mi investigador descubrió la noche en que abandonaron la ciudad. Mark no solo había estado involucrado con mi esposa, también había usado para recolectar datos sensibles de la empresa que pretendía vender a nuestro mayor competidor si la fusión fracasaba. Sarah no era meramente una esposa infiel. Se había convertido sin saberlo en una espía corporativa, entregando información propietaria a cambio de promesas de una villa en un país sin acuerdos de extradición.
Cuando presenté esas pruebas a las autoridades federales, la situación escaló de un divorcio complicado a un caso de espionaje industrial. Sara de repente se encontró respondiendo preguntas de investigadores que no tenían ningún interés en su guardarropa de diseñador ni en sus lágrimas ensayadas. Los sueños de Mark de un nuevo comienzo se convirtieron en la posibilidad de 15 años en prisión federal. La mujer que alguna vez estuvo en el centro de mi mundo terminó convirtiéndose en testigo del gobierno, testificando contra el hombre por quien destruyó su matrimonio, con el fin de evitar su propia celda. El divorcio se concluyó con una velocidad asombrosa. Sara se fue con nada más que la ropa que había arrojado una maleta en esos últimos 30 minutos. El juez, asqueado por el engaño financiero, su papel en el intento de arruinar mi sustento, me otorgó la casa, las propiedades vacacionales y una porción sustancial de sus activos restantes como restitución. Cuando firmé los papeles finales, no sentí triunfo. Lo que sentí fue alivio, el tipo de alivio que llega cuando una fiebre larga y agotadora finalmente se rompe. En las semanas siguientes reorganicé la empresa, ascendiendo empleados leales que habían estado eclipsados por el ego de Mark y reconstruyendo la compañía sobre la transparencia en lugar de la confianza ciega. Mirando hacia atrás, ese viaje a casa en un martes lluvioso fue mucho más que un simple transporte. Fue el viaje que me sacó de una ilusión y me llevó a una realidad en la que solo yo controlo mi futuro. Hoy la empresa es más fuerte que nunca y las personas a mi alrededor valoran la integridad más que las apariencias. El arete plateado todavía está en un pequeño frasco de vidrio sobre mi escritorio, no como recuerdo de la mujer que perdí, sino como recordatorio de prestar atención a los pequeños detalles que otros pasan por alto. Sara ahora vive en un modesto apartamento alquilado, su reputación destruida en todos los círculos profesionales y sociales de la ciudad. Mark está esperando juicio. Su lujoso SUV ha sido reemplazado por facturas legales que apenas puede pagar. En cuanto a mí, vivo con una paz tranquila. La verdad que una vez me destrozó finalmente me salvó de pasar mi vida construyendo un reino para personas que solo estaban esperando que cayera. Ahora, cuando miro hacia el horizonte, todo lo que veo es posibilidad. Y sigo agradecido por aquella noche lluviosa que me obligó a ver finalmente el mundo tal como realmente es.